Mesa de análisis. Estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz. Muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa y por supuesto a través de nuestras plataformas Altavoz TV Digital. En Facebook nos encuentra en nuestra fanpage Noticiero Altavoz y estamos pues obviamente en todas las estaciones de Grupo Chávez. Vamos a la mesa de análisis. Saludo este martes a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Pablo César, muy buenos días. Gracias, Francisco Chiquete. Tengan todos ustedes un buen día. Gracias, Jorge Luis. Chiquete, te saludo con gusto. Muy buenos días. Muy buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia, Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de escuchar. Muchas gracias. Altagracia González, te saludo con gusto. Muy buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días, compañeros de la mesa. Buenos días a todos nuestros fieles radioescuchas. Gracias. Pues vamos a uno de los temas que ayer surgió y que pues ha estado pues ahí en la agenda pública, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años, uno de esos temas que verdaderamente polariza, ¿no? A la sociedad mexicana, uno de los temas que toca pues las fibras más sensibles, ¿no? En un sentido y en otro, la despenalización del aborto, si se legaliza o no, si se deja de criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir de manera anticipada su embarazo. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues avanzó en lo que para hoy se podría ya perfilar, muchos dan por un hecho que será pues la despenalización del aborto a propósito de, bueno, pues una impugnación que en su momento presentó la Procuraduría General de la República sobre algunos preceptos, algunos artículos del Código Penal de Coahuila, y bueno, pues esto ya podría pues representar el paso definitivo para la despenalización del aborto, para que en México, ya como lo están haciendo en otros países, pues se dé ese paso importante, ¿no? Y bueno, ayer ya 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron a favor de la despenalización, no votaron todavía, no se ha recogido la votación, hoy se va a continuar con la sesión, Jorge Luis, pero bueno, pues desde hace décadas, ¿no? Desde hace mucho tiempo, pues este tema ha sido pues uno de los más polarizantes, ¿no? Como los matrimonios igualitarios, como el tema de la marihuana, pero me atrevería a decir ¿no? Donde involucra la religión, la creencia, la ciencia, los derechos humanos, pues ha sido de los grandes temas y parece, Jorge Luis, digo, salvo tu opinión, pues que ya México se mueve hacia la despenalización del aborto. Y la política también, ¿eh? Sí, porque sí, de sí, hecho es uno de los puntos de separación de izquierdas y derechas. El aborto siempre considerado como obra del diablo por parte de las derechas y por parte de las izquierdas como un derecho al que tienen las mujeres a ejercerlo en el momento que lo consideren conveniente, más cuando son fruto de una violación o de algún acto no deseado. Entonces ahí te marca, ¿no? ¿Quieres saber quién es de derecha y quién es de izquierda? Pregúntale sobre el aborto. ¿Qué opinas sobre el aborto? Y te vas a dar cuenta. Es un punto muy claro para marcar también la situación política. Pero si tú quieres polemizar con alguien, con alguna persona, con quien sea, pues pregúntale su opinión sobre el aborto y verás cómo inmediatamente se arma una discusión, una polémica que parece no tener fin. Esto que tú planteas en este momento sobre lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto al estado de Coahuila, bueno, pues sí es cierto, ¿no? Probablemente se despenalice el aborto en Coahuila y esto puede ser también una marea que venga y arrase con todos los estados en los que se ponga a discusión, pero no va a ser nada fácil, ¿eh? No va a ser nada fácil, las opiniones están muy polarizadas, incluso Sinaloa, un estado que muchos consideran liberal, otros conservador. La verdad es que, pues, yo no sé, ¿no? Si somos liberales o conservadores, pero lo cierto es que aquí las opiniones también están sumamente divididas en cuanto al aborto, y así como ya hay mucha gente que ha avanzado y que, sobre todo los colectivos de mujeres que piden la despenalización del aborto, también hay muchos grupos, pero muchos, quizás en este momento sean mayoría, que se oponen a la despenalización del aborto aquí en Sinaloa. Y pongo Sinaloa, ¿por qué? Porque es el caso pues que más nos debe interesar, independientemente de lo que pase en otros estados del país. Entonces no es cuestión únicamente de que Coahuila despenalice el aborto y que la Suprema Corte de Justicia marque una tendencia para que este fenómeno se replique en todo el país.
yo creo que no va a ser tan fácil. Y ahí está muy relacionado con el aborto, la práctica del matrimonio igualitario, que ustedes recuerdan en una primera ocasión aquí en Sinaloa, pues por una votación muy dividida, creo que fue por un voto, si mal no recuerdo, se rechazó el matrimonio igualitario. Ahora, después de la elección del 2021, se llevó nuevamente a la práctica a votación y a una oposición pues ya muy disminuida, una oposición a Morena muy disminuida, muy decepcionada por lo que pasó en la elección. Creo que hasta entregó la votación y finalmente se aprobó el matrimonio igualitario aquí en Sinaloa. Yo creo que es lo mismo con el aborto, ¿no? Y mi opinión personal me la reservo, la verdad me la reservo, no creo tener las condiciones para expresar si simpatizo o no con el aborto. Yo me la quedo, pero sí, te digo, es un tema muy polémico que va a causar muchas discusiones en todos los congresos del país. No se trata únicamente de que porque la Suprema Corte de Justicia despenalice el aborto y porque Coahuila apruebe la despenalización del aborto, quiere decir que esto ya va a cundir por todo el país. No, yo creo que no. Es mi opinión muy personal. Bien, Chiquete, pues Jorge Luis decía, ¿no? El tema político, efectivamente, ¿no? Ese ingrediente que, pues de alguna manera, pues tiene mucho peso, ¿no? Los actores que toman las decisiones y que, bueno, pues ya sin tener, ahora sí que en el horizonte muy cercano elecciones, acabamos de pasar las del 6 de junio, pues quizá podrían variar un poco los criterios como lo vimos con los matrimonios igualitarios. Además, pues es un tema donde influye mucho el tema de la religión, las creencias ideológicas, y ya vimos, ¿no? Que incluso la Iglesia trató de influir y fuerte en el pasado proceso electoral aquí en el estado de Sinaloa, y pese a ello, pues se vino la ola fuerte de Morena y arrasaron con todo, ¿no? Pese a esa carta de la que en su momento hablamos, ¿no? Que emitió la diócesis de Culiacán y el obispo Jonás Guerrero. Pero bueno, Chiquete, ¿es ya el paso definitivo? ¿Está México, está el país preparado para dar este paso hacia la despenalización del aborto, como lo han dado ya en otros países? Es el caso de Argentina, uno de los más recientes. Yo creo que sí. Ahora, hay que aclarar una cosa. Si se vota, si la Suprema Corte de Justicia lo vota, va a ser obligatorio, va a ser de ordenanza específica para todo el país, general, sí. No es a ver si lo aprueban o lo ratifican los congresos locales, va a ser de aplicación inmediata. Pero no es definitivo, porque pues ya hemos visto cómo al vaivén de la política cambian los criterios, cambian las mayorías, y entonces lo que hoy es bueno, mañana no se considera así. Acabamos de vivirlo en los últimos años con la reforma educativa, por ejemplo, que fue considerada un gran avance incluso por maestros en activo, sobre todo para la renovación de las plazas, y que sin embargo con una nueva mayoría en el Congreso ha sido vista como una cosa negativa y se desechó. Con todo y las modificaciones constitucionales que tuvo, se echó abajo. Así que es posible. En Estados Unidos, que es uno de los países con más tradición en este renglón de las leyes sobre el aborto, hay alternancias y hay olas que favorecen al aborto y olas que favorecen a los antiabortistas, y es algo que siempre está en juego. Así que yo creo que en esta ocasión sí se va a aplicar, sí se va a aprobar, pero pues habrá que ver qué pasa en el futuro, qué nuevas mayorías llegan al Congreso, qué nuevas mayorías permean a la opinión pública. Es un problema político muy, muy fuerte, muy serio. En Sinaloa hay una ley que no es permisiva del aborto, ni mucho menos. No es de las más duras, pero sí es restrictiva, de manera que habrá que apuntar el cambio en este sentido cuando se dé la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Es un problema sobre todo de carácter moral, religioso, pero también es un problema social muy serio. Hay que ver cuántas mujeres mueren por abortos mal practicados, cuántas mujeres, pudiendo haber tenido acceso a una clínica donde les ayudaran a salir de esta situación, pues terminaron con secuelas gravísimas. No es, por supuesto, la aprobación del aborto una política de control de la natalidad, es un recurso extremo. Yo creo que no conocen a la situación de las mujeres que abortan, la condición psicológica en que quedan, la condición física, el dolor por el que atraviesan en ese momento, quienes creen que
pues de ahora en adelante ya el aborto va a ser una práctica cotidiana de todo el mundo. No, son situaciones muy, muy severas, muy difíciles que tendrían que ser consideradas. Pero sobre todo es esto, el hecho de que muchas personas, muchas mujeres mueren por abortos mal practicados, abortos clandestinos, que además les quitan el poco dinero que no tienen. Sí, es un tema pues, de muchas aristas, ¿no? Es un tema muy profundo, Altagracia, que en caso de que finalmente México transite hacia la despenalización del aborto, pues lo menos que podemos esperar es que vengan acompañadas esas decisiones, pues de otras, ¿no? Que pues vayan acompañadas de la educación sexual, sobre todo, ¿no? Para las mujeres, para los hombres, en etapas iniciales, y que, bueno, pues obviamente venga acompañada también, pues por el fortalecimiento de las instituciones de salud, donde eventualmente se tengan que practicar pues las interrupciones del embarazo de manera anticipada. Altagracia, pues ¿qué opinión te merece, no? La posibilidad ya muy real de que México se mueva hacia la despenalización del aborto. Bueno, pues el tema del aborto siempre ha sido controversial, es un tema que se considera tabú todavía en México, bien lo dicen mis compañeros, es un tema que manejan algunos como estafeta política y algunos también lo usan como para detrás de esos temas esconder mucho de lo que está pasando en la realidad en México. El aborto en México se ha venido practicando desde hace mucho tiempo de manera clandestina, de manera en contubernio con la comunidad médica, hay que decirlo, porque es sabido que la persona que tiene dinero para ir a realizarse un aborto, independientemente del lugar de la República en el que se encuentre, se puede realizar siempre y cuando tengas pues ese conecte y tengas el dinero suficiente para pagar la clandestinidad permisiva de la sociedad, ¿no? Es un tema polémico de tratar, hay una sociedad polarizada, hay unos que están en el bando de los que están cerrados, que son tradicionalistas y profundamente religiosos, y hay otra que pues enarbola la bandera de la libertad, que apela a los derechos de la mujer de decidir, de llevar a término o no el embarazo, de decidir sobre todo también por el tema de decidir sobre su cuerpo, ¿no? Ahora, existe otro gran número de la sociedad que no opina, esas personas que se quedan calladas y que realmente no sabemos qué está pensando, si realmente apoyan o no apoyan este tipo de trabajo legislativo, de trabajo en la Suprema Corte, para saber qué se está pensando, a dónde vamos a llegar con el tema de la interrupción del embarazo, ¿no? El aborto como tal, se puede decir que es un acto criminal, si pensamos o sabemos que es un ser vivo con el que se está atentando, pero la misma legislación en México no le concede esos derechos al no nato hasta el momento de haber nacido, o sea, no se le considera una personalidad jurídica. Entonces no nada más es el tema de legalizar el aborto, la interrupción del embarazo, sino saber a qué otro tipo de derechos tiene ese producto, ese embrión o no nato, porque así se le debe de llamar, qué otro tipo de derechos se le puede atribuir, ¿no? Ahora, es un hecho que en México no hay una educación sexual verdaderamente efectiva, porque si no, no estaríamos en este tipo de berenjenales, ¿no? Siempre se criminaliza a la mujer por el hecho de suspender el embarazo, pero nadie dice nada de ese padre que seguramente al enterarse o cuando se le hace de su conocimiento que están esperando la venida de un hijo, pues esa persona pues no se hace cargo y nadie lo criminaliza a él por haber embarazado a una mujer y dejarla en esa situación de indefensión, ¿no? Hay muchas situaciones que se deben de normar en México, no nada más el tema de decir abortas o no abortas. Se ha venido practicando el aborto considerado legal, pero si nos vamos al hecho intrínseco, implícito de lo que es, los que consideran el aborto como un crimen, entonces cuando se hace por la vía legal se evita esto. Me parece que tenemos como sociedad una doble cara y debemos de entrarle a estos temas, no nada más al aborto, como ya bien se ha venido avanzando, pues el matrimonio igualitario, incluso el de decidir a las personas que tienen una enfermedad terminal, de decir termino con mi vida aquí, o la muerte asistida, son situaciones que se deben de legislar y que en otros países pues nos llevan la delantera. Me parece todavía que hay muchas hojas que escribírsele a este libro, pero definitivamente que la sociedad es la que debería estar opinando en estos casos, los grupos, los colectivos, las asociaciones, todo ese tipo de personas que están haciendo algo por el bien común deberían de entrarle también a estos temas, y no que solamente personas, en este caso, por ejemplo, el presidente de
Suprema Corte esté indicando un camino, esté señalando hacia dónde debe de dirigirse legalmente o constitucionalmente este tipo de cosas, pues creo que las mujeres, los hombres que se encuentran en esos grupos deberían de estar también lanzando su opinión, no nada más desde el tema punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista social, del punto de vista de la familia, del punto de vista de la religión, porque también hay que entender que México es un país altamente religioso. Entonces, creo que se le debería dar una apertura, hacer verdaderos foros y mesas de trabajo donde se pueda sacar realmente la opinión y atender lo que la sociedad está demandando. Sí, y es que somos en México, Jorge Luis, muy buenos para, pues luego querernos parar el cuello, ¿no? Con legislaciones de avanzada y querer emular, ¿no? Lo que se están haciendo en otros países más adelantados, pero no vamos al fondo, no creamos la infraestructura, no se hace el diseño de las políticas públicas, pues que verdaderamente acompañen decisiones tan importantes como esta del aborto, que necesita, pues precisamente ese acompañamiento, ¿no? Con políticas públicas de educación sexual, de mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, tantas cosas de las que carecemos en nuestro país, Jorge Luis. Bueno, pues sí, mira, los puntos de vista que han expresado Francisco Chiquete y Altagracia González, pues te revelan lo encontrado que es en este asunto, ¿no? Coincidentes en algún punto, tanto Francisco como Altagracia, y también divergentes en otros. Y pues para no irte muy lejos, ahí está el tuit de Arturo Saldívar hoy en la mañana, en el que expresa pues sus simpatías hacia que se expedice el aborto, la gran cantidad de reacciones adversas que tuvo, algunas positivas también, pero en su mayoría fueron reacciones adversas. Y yo creo que así está todo el país. Aquí en Sinaloa, así lo siento yo, una gente muy dividida en cuanto al aborto, y yo creo que es una situación porque está imperante en todos los estados del país. Y como bien dijo Chiquete, si bien es cierto pues que ya un mandato de la Suprema Corte de Justicia es ineludible, bueno, pues lo cierto es que los estados están largas, y ahí está la situación del matrimonio igualitario también, a pesar de que ya había sido un mandato del Poder Judicial. Aquí en Sinaloa se le estuvo dando largas hasta que finalmente salió el asunto una vez que Morena ratificó su victoria en las elecciones del 2000, en las elecciones pasadas, pero que aquí en Sinaloa pues ya había sido votado en contra, con un voto de diferencia, y por ahí para algún diputado que no fue o que secuestró, no sé lo que pasó, pero finalmente en el primer intento no pasó. En el segundo, pues vuelvo a repetir, ya una oposición que estaba totalmente derrotada después de lo que pasó en la última elección. Fue muy fácil, ¿no?, para Morena sacar adelante la iniciativa. Igual hay que recordar pues que Morena, con su principal aliado, que es el PAS, está teniendo 28 votos en el Congreso del Estado, que es más que la mayoría calificada. Pero yo tengo mis dudas, ¿no?, que toda la bancada de Morena y toda la bancada del PAS esté a favor de este proyecto tan liberal como lo es la despenalización del aborto. Tengo mis dudas, y no advierto que porque sea una franca mayoría de la bancada que lideran el PAS y Morena, ya el asunto que se dé por hecho que aquí se va a despenalizar el aborto. Insisto, es una situación muy controversial, muy difícil de abordar, y yo creo que aquí en Sinaloa, cuando menos en un primer intento, no creo que vaya a pasar, aunque bueno, pues vamos a esperar, ¿no? Tampoco me atrevería a apostarlo, porque te digo, pues las bancadas que están ahorita, la bancada que va a estar al frente del Congreso, como la de Morena Paz, obedecen a un líder, y van a hacer lo que ese líder les diga, independientemente de lo que piense cada diputado en lo individual. En la conformación que va a tener el Congreso, Chiquete, a partir del mes de octubre, ¿crees que vaya a encontrar obstáculos, resistencias al grado de pues que no transitara? Digo, aunque has dejado claro el punto, ¿no?, de que ya por un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tendría que transitar, ¿no? Luego los amenazan y les dicen que caen en desacato los legisladores locales y que pueden ser inhabilitados o multados o víctimas de sanciones, pero bueno, suponiendo que todo transite por el tema de la votación normal y de la conformación política, pues ¿cómo lo visualizas para la próxima legislatura? Sí habrá algunas resistencias, pero obviamente va a salir adelante. Mira, hay una experiencia previa que me tocó a mí vivir ahí en el Congreso con el matrimonio igualitario. Había una decisión de la Corte
a favor de alguien que se amparó porque no lo quisieron casar con su pareja del mismo sexo. Entonces, la Corte votó a favor de los derechos de esa pareja. Se le hizo ver al dirigente Tiago Ventura que existía el camino de colocar 2 amparos más para generar jurisprudencia, y ya que fuera legal el matrimonio igualitario. No se hicieron, no se buscaron. ¿Por qué? Porque estaban buscando que fuese un resultado partidista. Entonces, cuando llegó Morena, que ya había ganado para ese entonces la mayoría del Congreso, aunque no habían entrado todavía, pues lo intentaron para que fuera Morena el que se colgara esa medalla ante los grupos políticos interesados en el matrimonio igualitario. No lo lograron porque hubo resistencias de los propios morenistas, de algunas personas así, desde adentro. Pero en esta ocasión yo creo que ya van en camino de Hacienda con el aborto. Yo pienso que no va a haber, no quieren aceptar, no quieren poner en riesgo su posición con una advertencia de desacato por parte de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que va a haber un jaloneo, va a haber una polémica muy fuerte, va a haber debates. Pedía Altagracia que hubiera participación de la sociedad. Ya la hay desde hace mucho. Son los grupos militantes los que han puesto de moda este tema y los que han logrado estos avances. No ha sido una cosa voluntaria del presidente de la Suprema Corte de Justicia ni de los ministros. Ha sido la parte de una lucha social que está llegando a este punto en estos momentos. Yo creo que va a salir adelante, va a ser un asunto debatido, e insisto, puede ser que más adelante haya otra oleada que cambie las correlaciones de fuerzas y se busque darle marcha atrás, pero yo creo que en este caso ya va a ser un hecho. Muy bien, pues ya esperaremos entonces hoy la decisión de la Corte de Justicia de la Nación. Altagracia, pues con tu comentario nos despedimos. Obviamente, pues tendrá que llegar. Yo tengo entendido que ayer, pues estaba en agenda también, ¿no? Un tema de Sinaloa relacionado, ¿no? Con la legislación local sobre el tema del aborto, no nada más era el tema Coahuila, ¿no? Que es en el que se centraron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy se va a reanudar la sesión, se escuchará la postura de los 3 ministros que ayer no se pronunciaron y pues vendrá pues el tema de la votación muy posiblemente. Altagracia, pero pues un tema que polariza indiscutiblemente. ¿Qué debe pesar más? El tema de los derechos, de la religión, de la cultura, a tu juicio, ¿debe o no debe transitar? Jorge Luis nos decía, yo me reservo la postura. ¿Tú, en tu caso personal, hay alguna postura en particular sobre si se debe aprobar o no el aborto? Creo que faltan condiciones todavía de seguir socializando este tipo de temas. ¿Cuál es la urgencia de legislar? ¿Cuál es la urgencia de sentar en nuestra legislación este tipo de temas, ¿no? Cuando debemos de, si bien es cierto, si ha llegado a la Suprema Corte es porque hay grupos que lo están apoyando, pero no en realidad toda la sociedad, no es un tema que se haya lanzado públicamente para conocer como un plebiscito, unas mesas de trabajo en cada escuela, en cada organización. Creo que le falta todavía esa socialización, que la gente conozca cuál es el sentido de legislar sobre este tema, ¿no? Porque es muy fácil lanzar a la ligera, yo lo apoyo o yo no lo apoyo, pero no estamos todavía en los zapatos de esa persona que decide interrumpir un embarazo. No sabemos que se está realizando, pero nos hacemos de la vista gorda y volteamos nuestra cara hacia otro lado que tenga mejores condiciones de ser vistas, porque si sabemos que en México hay altos números de abortos clandestinos, bueno, ¿por qué no hay una numeralia real que se esté mostrando a la sociedad para que se den a conocer este tipo de problemas? ¿Cuántas mujeres han sido detenidas por este tipo de situaciones? ¿Cuántos médicos se les ha retirado la licencia? ¿Cuántos padres omisos hay en este tema que hayan sido señalados como han sido señaladas las mujeres? Me parece que falta mucho todavía. ¿Qué necesidad de engrosar nuestros libros, nuestras leyes, si sabemos que esa ley es letra muerta, que no hay una aplicación justa, directa en los otros temas que ya están legislados? Sabemos que la ley es una ley que la ley es lo que más se viola, y tenemos pues graves deficiencias en el tema de impartición y procuración de justicia. Seguir engrosando los libros nada más por estar en la avanzada o porque nos escriban con letras de oro de la historia, me parece que es muy triste esto. Deberíamos de hacerlo, de socializarlo más y no dejar
que pequeños grupos estén tomando decisiones por lo que debería estar tomando decisiones la sociedad en general. Deberían abrir este tipo de debates, así como lo hicieron para el tema de los expresidentes y como se pretende establecer esa consulta para la revocación de mandato. Creo que sería muy importante también que se establecieran pues consultas para saber qué opina la sociedad, pero la sociedad en general, que se haga un trabajo intenso de concientización y de socialización. Hasta ahí es donde yo creo que puedo opinar. El que si es legal o no es legal, si es justo o no es justo, si tienen derecho o no tienen derecho, bueno, pues eso ya es una situación que en tanto no se establezca en la ley, en tanto la gente no haga un análisis realmente consciente, pues yo también me reservo mi derecho de opinar, porque considero que esto todavía le falta mucho. Necesitamos conocer más las implicaciones jurídicas, religiosas, sociales, sentimentales, emocionales de las personas que están involucradas, porque si al caso vamos, yo creo que esto lo van a llegar a tipificar como una asociación delictuosa, porque establecen una mujer, un hombre y un médico que están en esta situación, y ya son más de 3, es una asociación delictuosa. Hay muchas cosas que se deben de, como te digo, aclarar para que la gente pueda tomar verdaderamente una decisión. No se puede establecer en un bando de sí o en un bando de no. Muy bien, pues hoy el máximo tribunal del país podría terminar de pronunciarse y de ahí pues decantarse decisiones hacia los congresos locales. Estaremos pendientes de lo que termine de ocurrir hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, Altagracia, excelente día. Que tengan un excelente día todos. Gracias, Jorge Luis, muy buen día. Muy buen día, muchas gracias, que la pasen muy bien todos. Gracias, Chiquete, excelente martes. Buen día, Pablo César. Yo solo quiero recordarles que en la Ciudad de México el aborto es legal desde hace muchos años y no ha pasado nada, no ha habido una epidemia de abortos y la gente decide a la hora de ir o no ir a abortar. ¿Qué más capacidad de decisión que es? Efectivamente. Buen día. Esa es la capacidad de decisión que pues hay que concederles en algún momento a las mujeres, ¿no? Que son pues las que pues han estado mayormente peleando por este derecho. Nos despedimos. Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias a Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca y la buena música de las estaciones de Grupo Chávez. Nosotros tenemos noticias para usted a lo largo del día. Manténgase conectado también a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día. Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.